Biografía. Delon Louvois Fuller. Biografía 2x8. Quizá nuestro país tuvo mayor predominio positivista, y las tesis ius naturalistas de Delon L. Fuller tenían una difícil comprensión para nuestros estudiosos y por eso, la doctrina puede ser que la dejase un poco apartada, puesto que no estaban acostumbrados a este novedoso derecho procedimental natural que proponía Fuller, y sus diferentes conceptos e ideas sobre la moralidad, eran difíciles de entender y comprender. Aunque, al apartar a este autor, no prestaron atención a las aportaciones que había realizado al Rule of Law, y que tendrían que haberse tenido en cuenta con anterioridad. La forma en la que se involucró respecto al derecho nazi, quizá también dificultó la recepción de este filósofo en nuestro país, ya que la doctrina en nuestro país buscaba huir de todo esto. En nuestras fronteras estaba muy reciente la guerra civil, y se estaba viviendo en un régimen dictatorial con la dictadura de Franco, por lo que cualquier apunte a cualquier régimen totalitario, a pesar de que fuese criticado, no tenía gran aceptación entre nuestros estudiosos. Parece que durante un tiempo, por las circunstancias que se vivieron en este país, intentaban no reproducir dicho horror, olvidando o intentando tapar la barbarie y crueldad de estos regímenes, quizá siguiendo el dicho de ojos que no ven, corazón que no siente. A pesar de esto, en nuestra actualidad existen muchos escritos sobre esta cruel etapa. 9 Atienza, M., entrevista a Robert S. Summers, Doxa, 23, 2000, pp. 770-771. 14 Ahora parece que las ideas de Fuller se están empezando a utilizar en mayor medida, incluso hasta el punto de que ha servido como base para la creación de otros supuestos prácticos similares. 10 Por ejemplo, en el conocido como Si usted fuera presidente, de Manuel Atienza, aquí intenta explicar si se puede o no condenar a todos aquellos que aunque cometieron unos actos deplorables, asesinato o desaparición de personas, pero que estaban amnistiados mediante una ley vigente en dicho momento. 11 Esto nos recuerda mucho a las reflexiones que contenía el caso de los exploradores de cavernas. Incluso el propio Manuel Atienza reconoció estar influenciado por Delon L. Fuller, pronunciándose abiertamente sobre la influencia de la teoría de Fuller en su escrito y opiniones, la concepción ius naturalista que, a la larga, resultó más influyente, y que era más original, se encuentra en la obra de un jurista norteamericano. Delon L. Fuller. 12 Por lo que se puede creer que las nuevas corrientes doctrinales de la actual filosofía del derecho vayan progresivamente recuperando las ideas de este autor, ya que sus aportaciones no se limitan solo al campo de la filosofía del derecho. Su influencia se extiende al derecho civil. Fuller era un experto en cuestiones de arbitraje y materias relacionadas con la contratación. 13 En conclusión, como podremos ir descubriendo en este trabajo, el legado de Delon L. Fuller es bastante amplio, aunque haya sido injustamente apartado u olvidado. Sus obras, llenas de unos argumentos, y de una propuesta teórica, muy interesante, son una gran aportación a la filosofía del derecho. 10 Escudero Alday, Rafael, Argumentos para la recuperación de la teoría de Delon Fuller, Anuario de Filosofía del Derecho N19, 2002, p. 325. 11 Compárese Atienza M., El sentido del derecho, Ariel, Barcelona, 2001, pp. 96-99. 12 Ibiden, p. 296. 13 Escudero Alday, Rafael, Argumentos para la recuperación de la teoría de Delon Fuller, Anuario de Filosofía del Derecho N19, 2002, p. 324. 15. La moral del derecho. Las obras más importantes de los autores de referencia de la segunda mitad de SXX, donde se encuadra, como ya sabemos, Delon L. Fuller, están prácticamente todas ellas traducidas al castellano, y por editoriales de notable implantación en nuestras fronteras. Por desgracia, en el caso de Fuller, las traducciones de sus obras o artículos, en nuestro país, brillan por su ausencia. 14 De hecho, si queremos acercarnos a sus escritos, tenemos que hacerlo a través de ediciones que provienen de editoriales latinoamericanas, o bien, aproximándonos a sus publicaciones originales en lengua inglesa. Por ello, apenas encontramos trabajos de juristas o filósofos españoles sobre este autor. Esto, sin duda, ha afectado a la promulgación y recepción tanto de la obra que vamos a analizar en este epígrafe, como de muchas otras del autor en nuestro país. A pesar de aquello, La moral del derecho, es, sin dudarlo, una de las mayores obras de Delon L. Fuller, en la cual, debate acerca de la relación entre el derecho y la moral. Esta obra se encuadra dentro de los ensayos jurídicos, fue publicada por primera vez en 1964, época en la que, como ya sabemos, nuestro autor estaba vinculado a la prestigiosa Universidad de Harvard.
Es una obra que está más presente en nuestra realidad jurídica de lo que podemos llegar a imaginar teniendo en cuenta el olvido del autor, pero la vigencia de sus postulados es en muchos aspectos innegable. A mi juicio, es una lectura importante y muy recomendable, primero para todos aquellos juristas que quieran acercarse a la política, al poder legislativo, desde un enfoque más jurídico, y segundo, para muchos operadores jurídicos. Este apartado del trabajo es un análisis profundo de la primera mitad de la obra, que se centra más en la moral. La segunda mitad de la misma, en cambio, se centra en el derecho, y esto se abordará en otro apartado. Comenzaremos analizando las dos morales que menciona Fuller. La moral de deber y la moral de aspiración. Continuaremos abordando sus famosos 8 principios de la moral interna. Generalidad, promulgación, la no retroactividad, claridad, la no contradicción, leyes que no requieran lo imposible, estabilidad y la congruencia entre la acción oficial y la ley declarada. Por último, se intentará aportar luz a la naturaleza de estos 8 principios en el pensamiento de nuestro autor. 14 Ibiden, p. 311. 16. 2. 1. Las dos morales. La moral de deber y la de aspiración. Fuller establece una distinción entre dos conceptos referentes a la moral, por un lado, identifica la denominada como moral de deber, y por otro, la moral de aspiración. Cree firmemente que el no haber establecido antes esta distinción, a lo largo de toda la literatura filosófica, ha derivado en la existencia de cierta inseguridad cada vez que se habla de la relación entre derecho y moral, sea quien sea el autor que mencione estos conceptos. Dedica a esta cuestión un capítulo de su obra, en concreto el capítulo primero, el cual lleva por título, Las dos morales. En este capítulo se centra en definir ambos conceptos y en establecer sus límites, para poco a poco explicar su teoría sobre la moral y el derecho. La moral de aspiración es aquella que hace referencia a lo máximo que puede alcanzar el hombre. Si hacemos mención a un máximo, es fácil pensar que también exista un mínimo, algo que el hombre alcance que, aunque no sea la excelencia de la moral de aspiración, también sirva como moral, y ese mínimo, es la moral de deber, aquellos logros que mínimamente tienen que darse en cualquier sociedad. Digamos, con un ejemplo aplicado a nuestro ámbito universitario, que la moral de aspiración sería obtener en una asignatura una mención honorífica, frente a la moral de deber, que sería aprobar dicha asignatura tal y como se espera de un estudiante. Dicho esto, aprobar estaría bien, sería algo moralmente correcto, de hecho, es lo que se espera de cualquier estudiante que se precie, frente a la excelencia que solo unos pocos pueden conseguir, que es ser el mejor alumno en una asignatura concreta, o frente al suspenso, que sería algo que en ningún caso debe esperarse de un estudiante, y que quedaría fuera de cualquier ámbito moral. Enseguida, nuestro autor se dio cuenta de que, si hablaba de unos máximos y unos mínimos, era necesario establecer una imaginaria escala de moralidad, donde los escalones más altos serían reservados para esa moral de aspiración, frente a los más bajos, que se reservarán a la moral de deber. El problema de esta escala era establecer el límite entre una y otra, donde cesa el deber y comienza el reto que supone para cualquier ser humano de lograr la excelencia. Algunos autores lo sitúan en un lugar más alto, y otros más bajo. De hecho, la tarea de situar el indicador lleva intentando resolverse desde Platón. Es el verdadero problema que surge en estos conceptos, no es tanto definir moral de deber y moral de aspiración, sino saber establecer dónde empieza uno y termina el otro. 17. Nuestro autor intenta resolver la cuestión de una forma simple, cree que es necesario saber cuál sería la perfección absoluta para poder marcar el límite. Volviendo al ejemplo de los estudios universitarios, la perfección absoluta sería obtener una calificación de 10 en todos los ejercicios, frente a la moral de deber que comenzaría a partir del 5, que es lo que entendemos como aprobado. Esta escala de calificaciones es bastante fácil de entender, ya que se ha interiorizado en nosotros desde pequeños, sabiendo que un 0 es la peor calificación que una persona puede obtener, y un 10, por el contrario, la mejor calificación, siendo conscientes, además que el 5 sería límite mínimo para poder aprobar la asignatura, y que por debajo de esa calificación no obtendrías un aprobado. Pero establecer este tipo de escalas, es mucho más complicado cuando intentamos hablar de conceptos más abstractos, como puede ser, la bondad. ¿Cómo calificamos en una hipotética escala de bondad quién es más bondadoso que otro, o qué actos son más esperables por una persona? ¿Cómo podemos establecer una excelencia en la bondad?
A mi juicio, es algo que tiene una difícil solución, es demasiado subjetivo como para entrar a valorar dónde está la excelencia en la bondad, y además, hay que tener en cuenta, bajo mi humilde opinión, que lo bueno y lo malo, está en muchas ocasiones influido por las convicciones políticas, religiosas, por la propia época e incluso por la pertenencia a una determinada clase social. Ya que los tiempos y las situaciones influyen en las personas y en sus formas de actuar. Por lo tanto, establecer esa escala puede ser bastante conflictivo, si no entendemos que no tiene que ser una escala fija, y que tiene que actualizarse según las circunstancias. Volviendo a los conceptos, la moral de aspiración es la que aparece constantemente en la filosofía griega, en autores como Platón o Aristóteles, puesto que, la filosofía griega y sus autores se centraron en la búsqueda de la vida ejemplar, por lo tanto, intentaron a través de sus escritos, llegar a la cumbre, establecer los máximos de los logros humanos, aquello que en muchas ocasiones podría parecernos tan imposible como utópico. Se podría relacionar también con los 10 mandamientos del Antiguo Testamento 15. Se ha sugerido que la moral de deber se relaciona con la vida del hombre en sociedad, mientras que la moral de aspiración es asunto entre el hombre y su conciencia o entre el hombre y su Dios. 15. Los 10 mandamientos, decálogo, son un conjunto de principios de carácter ético. Son muy importantes para los cristianos y judíos. Se encuentran en la Biblia en el Éxodo 20. 1, 17. 1. Amarás a Dios sobre todas las cosas. 2. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. 3. Santificarás las fiestas. 4. Honrarás a tu padre y a tu madre. 5. No matarás. 6. No cometerás actos impuros. 7. No robarás. 8. No darás testimonio ni mentirás. 9. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. 10. No codiciarás los bienes ajenos. 18. Esto es verdad únicamente en el sentido en que conforme ascendemos del deber evidente a la aspiración más elevada, las diferencias individuales en capacidad y entendimiento se vuelven cada vez más importantes. Pero esto no significa que el vínculo social se rompa alguna vez en el ascenso. La manifestación clásica de la moral de aspiración fue expresada por los filósofos griegos. Ellos presuponían que el hombre como animal político tenía que encontrar la vida digna compartiéndola con los demás. Si nos apartáramos de nuestra herencia social e idioma, pensamiento y arte, ninguno de nosotros podría aspirar a otra cosa que a una existencia apenas superior a la animal. Una de las mayores responsabilidades de la moral de aspiración es conservar y enriquecer esta herencia social. 16. Por tanto, lo que extraemos es, en parte, que la moral de aspiración se relaciona con las circunstancias, ya que tiene en cuenta que el individuo pertenece a un grupo social, que se relaciona con iguales, y que tienen un idioma determinado para hacerlo. En base a esto, hay que entender que la moral de aspiración puede matizarse dependiendo de las circunstancias de cada individuo concreto, ya que, como ha dicho Fuller, busca conservar y enriquecer la herencia social, y como sabemos, la sociedad avanza y cambia en muchas ocasiones sus modos de actuar y pensar dependiendo de las épocas. Entonces, aunque la moral de aspiración promulga una serie de actuaciones que deben prevalecer históricamente, también acepta la posibilidad de enriquecerse y por ello, ir cambiando y adaptándose a los diferentes tiempos, estableciendo matices en sus requisitos. El problema en la actualidad es que el propio vocabulario, el lenguaje, nos confunde, ya que no busca distinguir entre moral de deber y de aspiración, y por ello nos parece tan complicado establecer el límite entre una y otra. Es importante destacar la distinción entre ambas, aportada en la teoría de los sentimientos morales, de Adam Smith, ya que se asemeja bastante con lo que Fuller quiere transmitirnos, aunque realmente la distinción adoptada por Smith no es entre una moral de deber y una moral de aspiración, sino entre justicia y las otras virtudes, pero existe una íntima afinidad entre la noción de justicia y la de moral de deber, aun cuando la obligación de tratar a otros justamente abarca un área más estrecha que la incluye entre los deberes morales. Por todo ello, la moral de deber puede compararse con las reglas de gramática, frente a la moral de aspiración a las reglas dictadas por los críticos para lograr lo que se considera sublime y elegante en la composición. 17-16 Fuller, Lon L., La moral del derecho, versión española de Francisco Navarro, editorial F. Trillas A, México DF, 1967, p. 21. 17 Biden, p. 14. 19 Lon L. Fuller, no solo distingue entre moral de deber y moral de aspiración, establece otra distinción más, entre lo que va a denominar la moral interna y la moral externa.
Como veremos más adelante, la moral interna del derecho es el eje central de sus argumentos y una de las mayores aportaciones del autor a la ciencia jurídica, junto con los 8 principios que la sostienen. Lo que nos interesa destacar ahora es que esta moral interna se corresponde claramente con su moral de aspiración y no de deber, por lo que habría que entender que, si no se cumple con la moral interna, lo único que se estaría vulnerando sería una utopía, salvo para el desideratum de la publicidad, ya que este sí que podría formar parte de la moral del deber. A pesar de que el propio Fuller piense que la moral de deber encuentra su pariente más cercano en el derecho, mientras que la moral de aspiración tiene un íntimo parentesco con la estética. 18. Es necesario establecer una relación entre la moral de aspiración y la utilidad marginal, ya que en palabras de nuestro autor, la moral de aspiración tiene que ver con nuestro esfuerzo para utilizar esta corta vida de la mejor manera posible. La economía de utilidad marginal tiene que ver con nuestros limitados recursos económicos. Las dos no son solamente semejantes en lo que tratan de realizar, sino también en sus limitaciones. Se dice que la moral de aspiración implica necesariamente cierto concepto de excelencia del hombre, aunque no nos dice en qué consiste esa excelencia. Exactamente la misma crítica, y con el mismo vigor puede hacerse contra el principio de utilidad marginal. El consumidor es considerado por la economía de utilidad marginal como tratando de igualar la utilidad por cada dólar que gasta. 19. Digamos que, si la economía de la utilidad nos dice en qué gastar o de qué forma podemos ahorrar y aprovechar mejor nuestro dinero, la moral de aspiración nos intenta transmitir la forma correcta en la que aprovechar nuestros recursos morales, y conseguir gastarlos en actuar correctamente y conseguir sus objetivos. Siguiendo esta línea argumental relaciona la moral de deber con la reciprocidad, creyendo que la reciprocidad misma en su propia definición lleva implícita la noción de deber. 20. Ya que generalmente los deberes pueden remontarse al principio de reciprocidad y puede observarse de igual manera que la reciprocidad de que proviene un deber. 18. Ibiden, p. 24. 19. Ibiden, p. 25. 20. Ibiden, p. 30. 20. Determinado, como si fuera de varios grados. Surge una pregunta: ¿bajo qué circunstancias se hace más comprensible y aceptable una obligación moral o legal para aquellos a quienes afecta? 21. Para responder a esta pregunta, Fuller establece 3 condiciones para que se realice de la mejor forma posible la noción de obligación. La condición que hace que un deber sea más comprensible y aceptable para el hombre que debe cumplirla, es decir, se busca, a través de estas 3 condiciones, lograr la óptima eficacia de la noción de obligación. 22. Estas 3 condiciones son muy útiles y están redactadas de una manera en la que se entiende perfectamente lo que el autor quiere conseguir con ellas. Primera. La relación de reciprocidad de la cual nace la obligación debe provenir de un acuerdo voluntario entre las partes directamente afectadas, estas crean por sí mismas la obligación. Segunda, la actuación recíproca de las partes debe ser en cierto sentido del mismo valor. Aun cuando la misma noción de suposición voluntaria hace un fuerte llamado al sentido de justicia, ese llamado se hace más intenso cuando se le agrega el elemento de equivalencia. No podemos hablar aquí de una identidad exacta porque no tiene ningún sentido cambiar, digamos, un libro o una idea por un libro o una idea exactamente iguales. Cuando buscamos igualdad en una relación de reciprocidad, lo que se requiere es cierta medida de valor que pueda aplicarse a cosas que son diferentes en clase. Tercera, las relaciones entre la sociedad deben ser suficientemente fluidas para que la misma obligación que hoy tienes conmigo pueda yo tenerla mañana contigo. En otras palabras, la relación de obligación debe ser reversible en la teoría y en la práctica. 23. Como última apreciación a la distinción entre la moral de deber y la moral de aspiración, cabe mencionar lo que se conoce como las recompensas y sanciones. En la moral de deber, las sanciones deben tener prioridad sobre las recompensas. La cuestión de distribuir premios y castigos es algo muy extendido en la sociedad. Lo natural es que se escoja un árbitro para tomar las decisiones, pero esto es notablemente diferente cuando se trata de imponer sanciones. En los castigos se buscan garantías legales que rijan el proceso. Los castigos se mueven en el ámbito de la moral de deber, y son de carácter más objetivo, frente a los premios y honores que son propios de la moral de aspiración. Por lo tanto, su decisión de otorgarlos es más subjetiva. 24. 21. Ibiden, p. 31. 22. Ibiden, p. 32. 23. Ibiden, pp. 31, 32. 24. Ibiden, p. 39.
21.2.2 Los 8 requisitos de la moral interna para nuestro autor. Existen 8 requisitos vinculados con la moral interna del derecho que tienen que estar presentes en todo sistema jurídico, porque de lo contrario, ese sistema de normas no podría ser considerado como tal. Fuller explica esta cuestión a través de una metáfora continuada, cuyo protagonista es Rex, un monarca que llegó al trono con la intención de modificar el sistema legal de su pueblo y fracasó en el intento. De hecho, tal es el fracaso, que ni siquiera logró establecer ningún tipo de derecho para sus súbditos. La primera decisión que tomó Rex tras su llegada al trono fue derogar todas las leyes existentes y redactar un nuevo sistema normativo. Al intentarlo, se dio cuenta de que era excesivamente complicado que él mismo redactase un código, así que decidió renunciar a esta cuestión y de ahora en adelante actuar él como juez en las disputas entre sus súbditos, intentando crear una jurisprudencia que en un futuro no muy lejano, rigiera el reino. Pronto observó que de sus fallos no se podía extraer ningún tipo de normativa. Tras su fracaso se propuso comenzar de nuevo y retomar la elaboración del código. En esta ocasión consiguió elaborar una normativa extensa, pero Rex no llegó a sentirse satisfecho con las leyes que había creado, así que decidió que el contenido del código sería un secreto de Estado, reservándose un amplísimo margen de arbitrariedad y discrecionalidad a la hora de juzgar cada caso. Como es obvio, sus súbditos no conocían las leyes por las que se les iba a juzgar, situación que produjo un malestar entre la población, ya que, como ellos mismos alegaban, difícilmente se puede cumplir una norma que se desconoce. Rex se dio cuenta de que había vuelto a fracasar en su intento de crear una normativa, culpó a su deficiente educación de aquello, y decidió tomar clases sobre generalización. Trabajó diligentemente para redactar nuevo código poniendo en práctica todo lo aprendido en sus lecciones, por ello, creyó, que esta vez, su suerte iba a cambiar y sería perfectamente capaz de elaborar un código en la forma correcta, pero desgraciadamente esto no sucedió. Cuando promulgó el nuevo código y sus súbditos pudieron leerlo se dieron cuenta de que era una obra maestra de confusión. De hecho, los jurisperitos que lo examinaron declararon que no había una sola oración que pudiera entenderse ya fuera por un ciudadano ordinario o por un abogado experto. 25 Ibiden, p. 46. 22 Rex solicitó a los expertos del pueblo que revisaran este nuevo código, pero sin modificar el contenido del mismo. Solo pretendía que lo redactaran de forma correcta, para evitar la confusión que había generado su redacción. Siguiendo las directrices de Rex y no modificando el contenido, el resultado fue un código plagado de contradicciones, pero redactado de manera clara. Esta normativa tuvo que ser, una vez más, retirada, y llegados a este punto la paciencia de Rex se había evaporado. Tal era el enfado de Rex con su pueblo que estableció nuevos delitos. Constituía un delito penado con 10 años de prisión el estornudar, toser, tener hipo o desmayarse en presencia del rey 26, y además, hizo inflexibles los requisitos del resto de normas, por ejemplo, en vez de dar un plazo de 10 días al ciudadano que era citado ante el trono, el plazo actual serían 10 segundos. 27 Cuando se publicó este código, fruto de la desesperación de Rex por su incapacidad para promulgar cualquier tipo de normativa, sus súbditos estallaron contra él y expresaron sus discrepancias a través de un antiguo pasaje que decía lo siguiente. Ordenar lo que no puede hacerse no es legislar, es destruir la ley, pues una orden que no puede ser obedecida no logra otro fin que confusión, temor y desorden. 28 El código, de nuevo, fue retirado. Rex recapacitó solicitando a los expertos que redactasen de nuevo todo aquello que fuese imposible de cumplir. Se podría decir que, por fin, tuvieron una normativa coherente, pero no sería del todo cierto, puesto que a pesar de que las normas esta vez eran claras y estaban perfectamente redactadas, tardaron tanto en llegar que se habían quedado anticuadas, no eran acordes con las necesidades de su pueblo actual, y desde la publicación de estas, no paraban de aparecer enmiendas diarias para adecuarlo a la sociedad. Esto, también fue un problema, por la confusión que genera el cambio constante, una ley que cambia todos los días es peor que no tener ley en absoluto. 29. Rex acabó su reinado volviendo a asumir en su propia persona el poder judicial, pero esta vez, tampoco hubo una relación entre sus fallos y la normativa que deseaba aplicar. Los ciudadanos ya hartos, comenzaron a reunirse a escondidas para provocar una rebelión en contra de aquel. Al final, Rex murió sin haber conseguido aquello que tanto ansiaba para su pueblo y para lo que tanto se esforzó, un código de normas. 26 Ibiden, p. 46. 27 Ibiden, p. 46. 28 Ibiden, p. 47.
29 Ibiden, p. 47. 23 Le sucedió en el trono Rex II, cuya primera decisión fue quitar el poder de las manos de los abogados y ponerlo en las de los psiquiatras y expertos en relaciones públicas, porque para él, la gente podría ser feliz sin tener leyes. 30 A través de esta alegoría se observa cómo Fuller pone sobre la mesa esas 8 características que tienen que aparecer en todos los sistemas de derecho, y, como se ve en las sucesivas normativas de Rex, lo único que existe en la ausencia de ellas, es el desastre y la confusión. No puede haber una base racional para aseverar que un hombre puede tener obligación moral de obedecer una norma legal que no existe, o que se mantiene en secreto para él, o que se creó después de que él hubo obrado, o que era ininteligible, o estaba en contradicción con otra ley del mismo sistema, u ordenaba lo imposible o cambiaba cada minuto. 31 Se puede decir que son 8 clases de excelencia legal, a las cuales debe tender todo sistema de derecho. 32, teniendo en cuenta que muchas de estas exigencias pueden ser utópicas. De hecho, Fuller establece una escala imaginaria, en cuyo nivel más bajo se establecen una serie de condiciones a las que no se pueden renunciar porque son más sencillas y necesarias de establecer en todo el derecho, frente a lo más alto de esta escala, que sería una utopía legal, en la cual todas las leyes son perfectamente claras, coherentes unas con otras, conocidas por todos los ciudadanos y nunca retroactivas. En esta utopía las leyes permanecen inmutables a través del tiempo. Requieren solamente lo que es posible y son escrupulosamente observadas por los tribunales. 33 Estos 8 principios o requisitos, también conocidos como desiderata o desideratum, son mucho más importantes de lo que en su momento Fuller pudo imaginar cuando escribió sobre ellos. A mi juicio, cualquier democracia actual no puede olvidarse de ellos en ninguna ocasión, y según mi opinión no deberían ser utópicos, tendrían que respetarse siempre, con independencia de lo que esté o no sucediendo. Eso sí, siempre acompañados de otros principios, porque, únicamente respetando estos no basta, a mi juicio, para que exista un verdadero régimen justo y bueno, ya que estos pueden utilizarse si no se acompañan de otros requisitos, para realizar el mal, aunque Fuller no pensará en ello. 30 Ibiden, p. 48. 31 Ibiden, p. 49. 32 Ibiden, p. 51. 33 Ibiden, p. 52. 24 Llegados a este punto, es necesario que analicemos en profundidad los 8 requisitos que forman parte de la moral interna, según nuestro autor. Y la generalidad del derecho. La característica de la generalidad ha formado parte, como tantas otras, del intenso debate que mantienen la doctrina justnaturalista y positivista. En el siglo XX, en el que Fuller desarrolla su obra, la postura adoptada por el positivismo jurídico sobre la generalidad, se basaba en la negación de que fuese una característica esencial de cualquier norma jurídica. Como decía Kelsen, en el mundo jurídico existen tanto normas generales, como normas particulares, sentencias judiciales o resoluciones administrativas. 34. Frente a esto, se situaba la opinión de la doctrina justnaturalista, para la cual, la generalidad era un requisito esencial de cualquier norma jurídica. Como diría Rousseau, una ley si no es general no es ley. 35. Nuestro autor, incluía la generalidad como uno de los 8 requisitos de la moral interna del derecho. El primer requisito o la primera característica de la generalidad parece algo obvio y es, el deber de que existan reglas, ya que, sin ellas, no podemos hablar de que exista un sistema para sujetar la conducta humana al gobierno de las reglas. 36. En la alegoría citada anteriormente, se ve cómo Rex fracasa en su intento de crear leyes generales, pero esto no se queda en un mundo ficticio ya que esto también sucede en la vida real. De hecho, el propio Fuller pone de relieve las múltiples quejas contra ciertas oficinas encargadas de regular, como son, por ejemplo, la Junta de Aeronáutica Civil 37, y la Comisión Federal de Comunicaciones 38. No le importa tanto al autor la razón por la cual estos organismos han fracasado, sino el propio fracaso de no haber podido establecer un sistema legal coherente, mandato para el cual habían sido creados. Esto es importante, porque las quejas de las que nos 34 compárese Kelsen, Hans, Teoría pura del derecho, Eudeva, cuarta edición, Buenos Aires, 2009. 35 Compárese Rousseau, Jean-Jacques, El contrato social, traducción de María José Villaverde, Ediciones Acal, Madrid, 2017. 36 Fuller. Lon L., La moral del derecho, versión española de Francisco Navarro, Editorial F. Trillas A, México DF, 1967, p. 56.
37 Agencia Federal Independiente de los Estados Unidos, se encarga de la regulación de la seguridad, investigación de accidentes y regulación económica de las compañías aéreas. 38 Agencia Estatal Independiente de los Estados Unidos, que se encuentra bajo responsabilidad directa del Congreso. Se encarga de la regulación de las telecomunicaciones por radio, televisión, redes inalámbricas, teléfono, satélite y cable. 25 Habla, no son tanto sobre el contenido de las normas, ya fuese justo o injusto, sino por la propia ausencia de reglas significativas procedentes de dichos organismos. Biografía generada por Biografías en español.